empezando la grabación. Muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. Una jornada más de la Escuela Judicial Electoral. Me da mucho gusto ver muchas caras ya conocidas, otros nombres, me parece muy bien. Desde aquí envío un saludo muy afectuoso a todas las compañeras y compañeros de la Escuela Judicial Electoral que hacen posible que tengamos esta transmisión y sobre todo que nos acompañan durante todo lo largo de la misma. También un saludo a la doctora Gabriela Rubalcaba, titular de la Escuela Judicial Electoral, a las magistradas y magistrados que integran el propio tribunal. Bueno, pues ya me conocen, soy el profesor Rubén Becerra Rojas Vértiz y este día vamos a platicar, bueno, en 2 jornadas, vamos a platicar acerca de las responsabilidades y los procedimientos justamente que derivan de una indebida actuación de los consejeros electorales de los organismos públicos electorales. Pues sin mayor preámbulo, pues iniciamos nuestra plática. José Hernán, mucho gusto verte. Doris, ¿cómo estás? Gracias, Jesús, doctor. Alfredo, Excelente. qué gusto. Abel, Román, también gusto saludarte. Adeli, bueno, Yadmi también, Blanca, los que veo que tienen encendida su cámara, Miguel Ángel, igual, un gusto saludarte, muy buen día. Bueno, pues hablar, fíjense, del tema de las responsabilidades de los servidores públicos en materia electoral, pues primero que nada nos lleva a tratar de entender un poco cuáles son los orígenes de la misma y cuáles son, digamos, las normas o los principios que estarían involucrados cada vez que estamos tocando este tema. Entonces, hablar de una responsabilidad administrativa implica un régimen sancionador, es decir, implica un conjunto de normas, de principios que están relacionados con esta facultad que tiene el Estado de castigar principalmente, bueno, a las personas o a quienes delegan cierto tipo de ejercicio de autoridad, ¿no? Entonces, hablar de la responsabilidad y hablar de un sistema que sanciona o mediante el cual se puede vigilar, controlar tus actuaciones y en caso de que salgas, digamos, de esta línea de cumplimiento de las normas o de actuar bajo ciertos principios que deberían regular toda tu actuación, pues entonces hay que corregir o enmendar esta conducta, ¿no? A esto es lo que se refiere justamente el sistema administrativo sancionador. Y si nos remontamos un poco a sus orígenes, pues debemos entender que cada vez que la sociedad o las personas decidimos integrar un colectivo, pues dejamos en ello ciertos derechos individuales. Y estos derechos, pues, si bien por un lado nos permitirían actuar prácticamente, como diría Thomas Hobbes, en estado de la naturaleza, ¿no? Por otra parte, tenemos o sabemos que podemos tener otro tipo de beneficios que no tendríamos de manera individual, como es pues, la protección colectiva, por ejemplo, la defensa del territorio, la defensa de nuestra integridad, es decir, el tema del ejército, las policías, la posibilidad de que se puedan resolver los conflictos que de manera natural se dan en la actuación de las personas a través de un tercero, es decir, de la institucionalidad del conflicto bajo ciertas reglas. Y la idea esta, Gerardo Martínez, si fueras tan gentil de abrir tu micrófono, ¿cuál es esta idea de tener jueces o por qué consideras que, o por qué deberíamos de considerar que la justicia en propia mano no es la correcta, sino que tendríamos que delegarlo hacia un tercero? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la posibilidad de participar. De verdad es que es interesante lo que plantea, porque si fuera la justicia por propia mano, bueno, pues entonces ya no habría necesidad de ese ceder los derechos, de ese establecer la convivencia, la intención de armonía, puesto que entonces ya estaría yo en la posibilidad de responder
a cualquier actitud que sintiera yo como agresión. Cuando se establece ya la posibilidad o la condición de establecer comunicación en un colectivo, como usted bien lo decía, ya nombrando a Thomas Hobbes en Leviatán, bueno, pues está uno cediendo parte de sus derechos a condición de recibir algunos beneficios. Y uno de los beneficios que se marcan precisamente desde esos libros que comenta, y hablando también a lo mejor de Juan Jacobo Rousseau en el contrato, bueno, pues ya está marcando nuestra posibilidad de convivencia, pero insisto, a condición de. Cuando esa condición de no se da, uno mismo cede a otro sujeto, en este caso podríamos llamarle autoridad, la posibilidad del castigo o de la pena establecida desde luego previamente cuando hay una violación al contrato o a las condiciones que en el comunitario nosotros establecimos. Me parece indispensable para la buena convivencia, para tratar de llegar a ese fin último que es la convivencia y la buena relación en la sociedad. Hablando, como usted lo comenta, de los soples y de la posibilidad punitiva ya establecida en las normas, me parece más que necesaria, porque de otra manera estaríamos viendo la descomposición de ese órgano que se creó precisamente para una convivencia. Muy bien, Gerardo. Oye, ¿y te acuerdas algunas frases típicas de esto de la justicia en propia mano? Como la famosa ley del talión, ¿la recuerdas? Sí, ojo por ojo y diente por diente, o también el que a hierro mata, a hierro muere. Esa me gusta, esa está buena. Sí. Oye, Gerardo, pues fíjate que justamente lo que tú señalas, históricamente, la justicia por su propia mano trató de encontrar ciertos equilibrios. Y esto es lógico. ¿Qué pasa cuando yo soy juez de mi propia causa? Pues normalmente tiendo a exagerar la agresión o tiendo a exagerar las causas de la agresión y digo, yo soy inocente, ¿no? Ahora sí que antes que otra cosa que le hablen a mi abogado, yo de eso no sé nada, aunque tengamos clara conciencia de que a lo mejor nosotros provocamos la problemática, pero cuando nosotros tenemos la administración de la justicia de nuestra propia causa, tendemos normalmente a exagerar las consecuencias. Entonces, digamos, históricamente no es que estuviera mal encontrar un punto medio o un equilibrio entre la agresión y la responsabilidad o la sanción por esa agresión. El problema, bueno, es que tenemos, digamos, novelas clásicas, historias como la de Shakespeare, Romeo y Julieta, ¿no? Donde tradicionalmente se batían a duelo las familias, ¿no? Y aunque la verdad no supieran ni por qué, dónde empezó el problema, pero bueno, esto ya era una especie de tradición, ¿no? Como tal, y escalaba la problemática, pues, a tener otro tipo de conflictos que incluso podían llegar a verdaderas guerras comunales, ¿no? Incluso lo vemos nosotros cuando los organismos electorales se ven en la necesidad de instalar casillas extraordinarias. Ya lo habíamos, creo que, platicado en otra ocasión con ustedes, y si no, bueno, lo retomo ahora. Es decir, donde no solamente por condiciones climatológicas o geográficas, se ve la necesidad de instalar otras casillas para la recepción del voto, sino que adicionalmente se pueden tomar en consideración conflictos locales que existen entre los vecinos o las comunidades y que en lugar de favorecer una fiesta democrática o que la gente salga a cabo en su familia, pues al contrario, como dirían en mi pueblo, esto termina como Rosario de Amozoc, es decir, con una conflictividad que no necesariamente permitiría el ejercicio libre
y secreto, ¿no?, del voto, sino que además generaría una conflictividad mucho mayor. Así que bueno, el primer punto, digamos, de anclaje que tenemos que tomar en consideración es que cuando nosotros asumimos la justicia de nuestras propias causas, tendemos a exagerarlas. Por lo tanto, se requiere pues que alguien tenga una mayor objetividad, ¿no?, que no esté involucrado en el conflicto para que tenga, digamos, posibilidades reales de impartir una justicia adecuada. Adelante, Gerardo. Sí, y yo creo que el asunto parte, bueno, de varios factores, pero un concepto que usted acaba de mencionar, de la justicia. Bueno, sí, pero primero tendríamos que ponernos de acuerdo qué es la justicia. ¿Por qué? Porque si va a haber tantas acepciones de justicia como sujetos haya, bueno, pues ya está creado el inicio del conflicto, ¿verdad? Si la justicia para mí es que mis borregos se pueden andar por cualquier milpa, y la justicia de mi vecino es que la milpa de él no debe ser comida por mis borregos, pues ya tenemos dos sentidos de justicia harto diferentes. Y por lo tanto, entonces hace falta la necesidad, creo yo, primero, de convenir entre los dos qué es la justicia, es decir, ceder. Y en una segunda instancia o a la par, buscar la mediación de un tercero. Y en este caso ya comienza a tomar forma una convivencia diferente, ¿verdad? Exacto, bien, bien lo señalas, Gerardo. Imagínate que Doris ya está preparando toda una gran reunión para este fin de semana, ¿no? Va a festejar un cumple en su casa y va a invitar a 10 personas. Y tú y yo llegamos prácticamente por asalto a su casa y le decimos que como tiene platillos de más, pues nos vamos a llevar de los 10, 3 platillos, ¿no? Y entonces va a decir Doris, pues qué abusivos son estos colegas, me hubieran avisado y tal vez se los hubiera yo entregado. El problema es que ahora yo ya no tengo cómo preparar o cómo resolver el asunto, ¿no? Y lo mismo podríamos pensar, si vamos a casa de José Hernán y él es pintor, vamos a suponer, ¿no? Y tiene igual 10 pinturas, ahí en su casa les dije, pues nos llevamos 3, ¿no? Y entonces dirán, eso es un asalto en despoblado y eso es un robo, ¿no? Prácticamente. Pues sí, justamente esos son los impuestos. El 33% de lo que recibes van y lo tienes que entregar, ¿no? Es decir, si nosotros analizamos este tema de la justicia desde el punto de vista como lo estoy planteando, así de dramático, que llega el Estado a tu casa y te quita 3 cosas de cada 10 que tienes, pues significa esto, sientes que es una agresión, que puede ser un robo, ¿no? Que puede ser la utilización del ejercicio de la autoridad abusivo como tal, ¿no? Pero, pues Abel dice, pues me parece muy bien, porque si ustedes tienen de más, pues tienen que dar algo de lo que tienen de más para las personas que tienen menos, ¿no? Y además así podríamos lograr tener otro tipo de servicios públicos para la comunidad como tal. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de los impuestos, hablamos también de esta justicia retributiva, es decir, desde el punto de vista de cómo logramos una mayor compensación entre los que más tienen y los que menos tienen. Y entonces alguien dirá, vamos a poner un impuesto en favor de los pobres, y los que tienen mucho, pues que paguen más para que los pobres puedan salir adelante. Y los que tienen mucho van a decir, oye, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ya de por sí me cobras impuestos y aparte un impuesto especial para salir de la pobreza, pues yo te pediría que mejor administres de otra manera tus recursos y que podamos ver cómo logramos que la gente pues también salga adelante y no nada más estire la mano para recibir una prebenda, un dinerito ahí con lo que más o menos pueda vivir. Entonces, hablar justamente, como dice nuestro compañero Gerardo, de la justicia, pues tiene muchas vertientes, variantes, y la filosofía de la justicia justamente nos dice o nos enseña o nos provoca la reflexión y nos invita a aventurarnos justamente de manera en este viaje épico
de epopeya como tal, porque lo más interesante es que como buenos viajeros de aquella época no sabían a dónde iban a llegar, sabían que iban a emprender un gran viaje y eso es lo que te invita a la filosofía de la justicia, emprender un viaje, confrontarte contigo mismo, con tus valores, con tus principios y cosas que en realidad tenías como que esta sensación de que sabías que pues sí tienes que pagar impuestos, ¿no? Pero ¿qué tantos los impuestos son los que tienes que pagar, por ejemplo? ¿Cómo lograr que los que ganan más realmente, o los que han tenido condiciones que les han favorecido toda la vida, ¿no? A lo mejor el tipo de piel, la educación, el lugar donde nacieron, los recursos que tiene su familia o sus papás, ¿no? ¿Cómo es que, digamos, por el simple hecho del nacimiento ya hay diferencias reales en la posibilidad de tener un mejor, un adecuado desarrollo, ¿no? ¿Cómo es posible que el hecho de haber nacido mujer y hombre, eso ya nos coloca en una diferencia brutal para poder generar un adecuado desarrollo? Entonces sí, efectivamente, el tema de la justicia implica que, digamos, ciertas parcialidades, ciertas visiones, ciertos convenios de la sociedad de lo que implicaría justamente ello. Y entonces, si nosotros delegamos esta posibilidad al Estado, es decir, si, a ver, cuando nacemos y estamos en nuestra casa, pues nos sometemos a las reglas familiares y seguramente a las sanciones y extrañamientos de nuestros padres. Yo no sé si haya debido proceso legal ahí o no, pero lo que sí es cierto es que de alguna manera estamos sometidos a esta parte, ¿no? Ya sea por conveniencia, por convicción o simplemente porque tenemos que acatar y así son las reglas como tales, ¿no? Y por lo tanto las sanciones correspondientes. Ahora bien, esta forma, digamos, de aceptación, de la manera que ustedes lo quieran ver, de aceptación del castigo por parte del Estado, pues implica tener ya dos variantes fácil que podemos identificar, ¿no? Primero que nada es que la materia de la sanción parte del derecho punitivo del Estado. Es decir, el Estado tiene un derecho o se asigna un derecho de castigo precisamente para encontrar cierta regularidad en la actuación de las personas, físicas, morales o personas que estén integrando, digamos, que tengan esta delegación adicional de la autoridad del Estado como tal. Entonces, bueno, el derecho a castigar es uno, y se divide en dos ramas. La rama penal, para castigar las conductas que afectan intereses generales mucho más de mayor trascendencia para la población, como puede ser, por ejemplo, la sobrevivencia. Y entonces el derecho penal en China, por ejemplo, llegó a castigar hasta con la muerte y si no con la cárcel a personas o familias que tenían hijas, mujeres, bebés, mujeres, ¿no? Tenían, digamos, una política de control de natalidad muy, muy fuerte. Y bueno, pues eso es lo que en ese momento el Estado consideraba, o ese pacto social consideraba que requerían privilegiar y tener, ¿no? Por ejemplo, lo mismo pasó en la época de los 70s en México con los controles de natalidad, donde las mujeres pertenecientes a nuestros pueblos originarios o comunidades indígenas y afrodescendientes, pues iban a una revisión ginecológica por los operativos de salud y terminaban siendo ligadas, ¿no? Las trompas de falopio y por lo tanto ya no podían tener bebés. A ver, esta forma injerencista, tentatoria de los derechos fundamentales, según en esas épocas, tenía una razón de ser, ¿no? Que era el control de la natalidad, incluso de esta manera, digamos, de esta manera impuesta. Entonces veamos cómo a través de la historia la sociedad o el Estado ha tenido condiciones o ha tenido ciertas prioridades, ¿no? Así como pues en su momento cuidar la vida, así como en su momento la prioridad puede ser el tema de la reconstrucción de un Estado, por ejemplo, en la Alemania nazi, justamente, después de la Primera Guerra Mundial, todo operó en función de la construcción y reconstrucción de las cenizas, cual ave fénix, dice, ¿no?
¿Por qué? Pues porque el tema era que no había instituciones de comercio, no había instituciones de salud, escolares, o sea, estaban en la ruina, literal, ¿no? Piedra sobre piedra así estaban. Y tuvo que venir una reconstrucción de todo un país, de una mentalidad además que generacionalmente estaba totalmente derrotada, ¿no? ¿Cuántos muertos no tuvieron? ¿Cuántas amputaciones derivadas de la guerra había, ¿no? ¿Cuántos experimentos también, cosas raras que iban pasando en esas épocas? Y todo ello, digamos, fue teniendo como principal objetivo justamente la reconstrucción del Estado. Así que todas las leyes, la interpretación de las normas, la actuación de la autoridad y la mentalidad de las personas estaban en función de un objetivo en común. Y ese objetivo en común era la reconstrucción del Estado. Y lo mismo pasó, por ejemplo, en la época de los orígenes del Japón, de los mongoles, donde históricamente tenían conflictos, ¿no?, territoriales. La población se estaba muriendo de hambre, pues no había un crecimiento de la población y no había la agricultura suficiente como para poder mantenerla. Y de ahí justamente salen algunas ideas capitalistas occidentales acerca de lo que es la propiedad privada. Y la propiedad privada implicaría justamente esta parte, digamos, que puedes apropiarte de ella, pues está en un estado de la naturaleza, pero que es suficiente para que te pueda dar los frutos, los rendimientos para ti y para tu familia, y a lo mejor un poquito más, ¿no? Digamos así. Es decir, hasta donde tú puedes controlar y producir, pues eso, digamos, eso es lo que te correspondería, ¿no? De acuerdo con estas teorías del utilitarismo, por ejemplo, de Jeremías Bentham. Y luego nos ponemos, por ejemplo, a pensar en estos temas de justicia, Doris. A ver, ¿tú qué opinas de esto? Fíjate que hay ciudades, por ejemplo, en Estados Unidos o hacia Canadá, donde normalmente, bueno, las temporadas invernales son muy fuertes y ahí se acumula muchísima nieve, ¿no? Entonces ahí ves a la gente pues saliendo de su casa con sus palas, o algunos ya mucho más modernos con algún equipo, con una maquinaria específica para limpiar, digamos, sus cocheras de la nieve y poder sacar sus vehículos, entrar y salir, ¿no? Como tal. Entonces, imagínate, Doris, que tú estás en esta situación. Te levantas a las 4:30 de la mañana para poder llevar a toda la familia a la escuela, ir a la oficina y tal, ¿no? Y resulta que, pues, te levantas y te empiezas a limpiar tu cochera y un poquito más para sacar tu coche y ponerlo ahí enfrente. Trabajaste 2 horas, ¿sale? Imaginemos que esta idea del utilitarismo de Jeremías Bentham dice, si tú trabajas la tierra, pues los frutos son tuyos. Si tú siembras tu tierra, pues lo que siembres y coseches va a ser tuyo, ¿no? Esa es la idea de la propiedad privada, lo que te alcanza a ti. Entonces, imagínate que tú trabajas todas esas 2, 3 horas con el frío, con lo que está pasando, y limpias tu salida de tu cochera y un poquito más ahí sobre la calle para dejar tu vehículo, donde normalmente lo estacionas, ¿sabes? Bueno, y entonces cuando vas a guardar pico, pala y todo lo que necesitas, llega el vecino de enfrente y dice, de aquí soy, compadre, ya limpiaron esa zona, va y se estaciona. La calle es pública, ¿estamos? Pero ¿quién la trabajó? ¿Quién la cuidó? ¿Quién la limpió? Pues Doris, ¿no? Y Doris tendría derecho a tener ese espacio para su vehículo. ¿Tú qué opinas, Doris? ¿Tendrías derecho o no? Sí, buenos días. Yo pienso que sí, pues porque yo, como usted dice, ¿no? Yo lo trabajé. Entonces, pues me levanté temprano, me sacrifiqué todo para que pues tenga un espacio y yo pueda salir a hacer mis labores o a trabajar o a llevar a mis hijos a la escuela, ¿no? Por un decir. Y que venga otra persona que pues nada más porque si se estaciona en mi lugar, pues no lo veo justo, ¿no? Claro, Porque, incluso pues, ya dices mi, yo me claro, levanté temprano, perdón. incluso ya hasta lo reconoces como mi lugar, ¿no? Exactamente, Y ya ni que es exacto. tu vecina,
Yasmi, que es tu vecina, entonces dijo, ay, mira, yo os voy a esperar todavía con un cafecito desde la ventana, ¿no? Así es con una sonrisa de, ya sé lo que voy a hacer. Termina su cafecito, su pancito de dulce, y por aquí ve que vas a guardar tus cosas, y ella se apura, saca su coche y lo estaciona ahí. Y con el argumento de que la calle es pública, que no es de propiedad privada. Entonces vean ustedes cómo esta sensación de que lo que yo trabajo es mío, tiene también que ver con este tema de la justicia redistributiva que platicábamos con Gerardo, ¿no? A ver, es mi trabajo, y ¿por qué tengo ya de manera, digamos, soy esclavo en el 33% de mis sueldos, ¿no? 30 y tantos% es lo que tengo que pagar siempre de impuestos. Si es que si yo lo trabajo, pues son cosas mías, ¿no? Debería de ser para mí. Si yo trabajo en mantener limpia mi calle, pues debería yo de tener estos beneficios y no necesariamente para otros. Entonces veamos cómo lo que bien nos dice Gerardo, el tema de la justicia tiene distintas ópticas. Aquí en este caso podríamos pensar que Doris tenía toda la razón, pero muchos otros podremos pensar que Yasmi también la tiene, porque finalmente pues bueno, existe un trabajo para la colectividad y se te agradece nada más, ¿no? Como tal. ¿Y qué pasa cuando hablamos, por ejemplo, de estos personas que se levantan a las 4 o 5 de la mañana y sacan sus botes y apartan los lugares en las calles, ¿no? Entonces, pues nos molesta porque decimos la calle es de todos y aparte ahora hay que pagarles una lana a estos colegas. Bueno, pero estos colegas ahí están trabajándolo. Se levantaron temprano, sacaron sus cubetas, ¿no? Son los famosos viene, dice que te cuidan el coche, te cobran una la nota, le das la bendición a tu carro para que no te vayas a regresar y todavía ya no tenga llantas ni nada. Pero bueno, es un tema de cómo advertimos o sea, cómo tenemos estas visiones de justicia. Y para ellos, pues se sienten que están trabajando en esta parte, ¿no? Como tal. O bien, ¿qué tal si hablamos de los parquímetros? ¿Por qué tendríamos que pagar por estacionarnos en la vía pública, no? Es decir, cuando analizamos lo que estamos cediendo como derechos individuales, pues se supondría que tendríamos que tener de manera palmable, notoria, prístina, clara, transparente, brillante, incólume, impoluta, ¿no? El objetivo que vamos a obtener por estos parquímetros, por ejemplo. Realmente, ¿cuál es el beneficio que vamos a tener por pagar por estar estacionados ahí, ¿no? Como tal. Bueno, volvemos entonces ya a retomar un poco aquí este punto. Simplemente quería yo contextualizar de cómo es que la sociedad va delegando cierta soberanía individual, cierto ejercicio de sus propios derechos para obtener ciertos beneficios de colectividad. Pero aquí me parece muy importante que la sociedad, como lo hemos dicho, retome nuevamente el debate central y diga, a ver, explícame con claridad qué estás haciendo con mis impuestos. Explícame con claridad qué beneficios vamos a obtener si tú instalas esta nueva ruta, o vas a subir el precio del transporte público, o si vas a distribuir una buena parte de los recursos del erario público para el financiamiento de los partidos políticos, para organizar un proceso electoral. O sea, ¿qué beneficios realmente voy a obtener con todo esto? Si la sociedad tiene claridad justamente y el gobierno tiene la capacidad para transmitir y comunicar esto, pues me parece que va a haber cierta, digamos, cierta armonía, ¿no? Es decir, cierto acompañamiento entre autoridades y sociedad. Pero lo que hemos platicado ya es que hay una disociación brutal entre la sociedad y las instituciones, y las autoridades y sus gobiernos, ¿no? Donde, por ejemplo, no sé si con ustedes lo platiqué, pero el otro día lo escuché de otro profesor, que lo retomo aquí, que decía que somos una generación donde el impacto de esta canción de el violador eres tú y el asesino eres tú, ¿se acuerdan esta? Bueno, tiene, digamos, un poder de comunicación tan brutal, que no solamente se dirigía digamos, a una autoridad en específico, a un delincuente, a una persona en específico.
tuvo tal eco, tal resonancia, por ejemplo, que aunque yo no me sintiera involucrado en ninguna forma de violencia intrafamiliar o laboral o como servidor público, por ejemplo, cuando escucho esa canción, ¿no? Esa frase me hace pensar o me hizo reflexionar si yo en alguna manera he generado también actos de violencia, ¿no? Cuando esa frase tiene ese impacto brutal, ¿no? Que nos hace reflexionar a toda la sociedad, ¿no? No solamente hombres, sino también mujeres, y también fueron, cometieron actos de violencia, o bien sí se ha normalizado la violencia en sus casas, en sus oficinas, ¿no? Durante su vida profesional. Y ese es, digamos, el éxito, el gran éxito que tiene esta manera de comunicar, ¿no? Hoy las redes sociales, por supuesto, son el medio natural de comunicación entre sociedad y, digamos, entre la sociedad y también con las autoridades. Así que me parece que mientras tengamos una buena comunicación y las autoridades se esfuercen justamente en tener esta claridad informativa, pues me parece que podemos ir acompañando algunos proyectos de las autoridades. Bueno, pues retomamos un poco aquí nuestra idea central, que decíamos tiene que ver el sistema administrativo sancionador, tiene que ver con una revisión de las conductas de las personas. Y si bien tiene, digamos, la misma matriz, el mismo origen, que es el derecho de castigar del Estado, porque lo que hicimos fue delegar parte de nuestra soberanía individual, entonces dijimos que hay una ramificación. Se crea, digamos, los temas de los delitos y las normas penales justamente para la protección de ciertos intereses de mayor prevalencia y preocupación de la sociedad, como puede ser justamente la vida, la salud, y esto, bueno, pues es importante, ¿no? Entonces el derecho penal cuida o cubre o intenta desincentivar conductas que lesionen este tipo de derechos o de principios que la sociedad en ese momento considera de mayor trascendencia o de mayor impacto. Y está el administrativo sancionador, que esto va, digamos, como, digamos, un conjunto de reglas de menor peso, de menor profundidad como tal, pero que, digamos, tiende a regular o a desincentivar conductas de los funcionarios públicos, de los servidores públicos o de la sociedad en términos generales, y que amerite una reprimenda, un extrañamiento, una amonestación privada o pública, o en su caso la imposición de una multa. Pero bueno, la idea es que lo administrativo sancionador no se confunda con lo penal. Claro, cada cosa puede tener, digamos, una conducta puede tener distintos impactos en la vida, y por lo tanto puede manejarse dos tipos de procedimientos y por lo tanto dos tipos de sanciones, ¿no? En la vía administrativa y en la vía penal. Bueno, sin embargo, lo que quiero decir es que el derecho administrativo sancionador no se nutre de manera directa del penal. Son como dos hermanos con la misma madre, ¿sí me explico? ¿No? Se nutre de la misma madre, que es el derecho a castigar. De ahí es donde derivan todos sus principios, y por lo tanto ya nos daría un entendimiento mucho mayor, claro, de cómo debe de operar, que no necesariamente, digamos, deriva de lo penal, pero que comparte también principios del penal, porque ambos tienen la misma madre, tienen la misma matriz. Hasta aquí va claro esta explicación. José Hernán, creo que vi que levantaste tu mano. Sí, doctor. Yo creo que en el ámbito de la responsabilidad en cada uno de los niveles de actividad o de función que puedan tener jueces, magistrados y todo aquello, y sobre todo en el área administrativa, ¿no? Es decir, que no se pueda delegar una actividad o una responsabilidad que sea ajena a determinado ciudadano. El ejemplo que puso con respecto a lo de Canadá me llega a la reflexión, es decir, si hay un conjunto de ciudadanos o de personas que habitan ahí, pues, y creo que lo mencionó bien Gerardo con respecto a conciliar ese tipo de actitudes, ¿no? Es decir, se tienen que poner de acuerdo para tomar una decisión, y si dicen, bueno, pues eso lo trabajó X,
pues, pero la decisión que tomamos como comunidad es que podemos traer la grúa, ¿no? O sea, se tiene que limitar a una serie de reglamentos o de leyes. Claro, y fíjate que volvemos otra vez al tema de la justicia individual, ¿no? La justicia por nuestra propia mano. Doris, imagínate la reacción de Doris, bueno, yo no la quiero imaginar, pero bueno, se ve que Doris tiene su carácter, ¿no? Y entonces va a salir y va a ver el coche de Yadmi, ¿no? O sea, bueno, ¿qué es lo menos que puede pasar? Pues que vaya, que le toque y que le diga, oye, te pasaste de color, ¿no? O a lo mejor en un momento de crisis y desesperación, ahí vemos a Yadmi con el cuchillo en mano. Digo, no porque digo, a Doris, no que le vaya a hacer algo a Yadmi, pero a lo mejor le entierro ahí un desarmadorzazo, o por lo menos se lo imagina así, ¿no? Digamos, en este universo paralelo, decir, ay, ahora le voy a reventar todas las llantas o le voy a echar una rayada al carro, ¿no? Luego ya ven por eso letreros de que se ponchan llantas gratis y tal cosa. Bueno, pues el hecho de que si Doris hubiera sido la juez de su propia causa, seguramente, o podría, digo, salvo que fuera extremadamente objetiva, bueno, podría tener una resolución en justicia, pero probablemente va a tender a exagerar la resolución, ¿no? La sentencia que va a emitir y el castigo en contra de Yadmi. Y a lo mejor Yadmi va a tener que estar trabajando toda la semana, pues limpiando toda la calle, ¿no? Haciendo un trabajo social, por ejemplo. Y Yadmi seguramente, bueno, no va a entender esto de que está aceptando delegar soberanía individual para que otra persona pues se constituya en juez y le resuelva el caso, ¿no? Sino que Yadmi seguramente encontrará el momento propicio para hacer un par de travesuras adicionales en venganza y así crecerá, ¿no? Hasta que sus hijos se conozcan y bueno, ya se enamoren y entonces ya terminen ahí uniéndose a las familias y ya saben, esta historia shakespeariana, ¿no? Adelante, Gerardo. Sí, doctor, la verdad es que es apasionante, pero muy complejo. Muy complejo porque, a ver, ¿por qué tendríamos que reaccionar de una u otra forma ante un evento determinado? Que puede ser el mismo evento. Yo pondría, retomaría el ejemplo que usted pone, y si bien Doris ya limpió la entrada de su cochera, y le plantan un coche allí y reacciona de una manera determinada, y un familiar de Doris que vive en la misma casa sale y le dice, no, espérate, no te preocupes, ahorita lo resolvemos. Son dos personas que viven en la misma casa, que se supone recibieron la misma educación y que reaccionan de manera diferente ante un mismo evento. Esto es complicado, pero es apasionante la revisión de ello. Luego entonces, creo yo que volvemos al mismo caso. Dadas tantas diferencias de interpretación de eventos determinados y de el daño o beneficio que podemos percibir, no que tengamos, sino que podemos percibir de un evento determinado, es lo que hace necesario ir armonizando. Ahora, incluso en el caso de la armonización, pues también va a haber gentes que tengan una mayor proclividad a ello y otras que no. Entonces, esto me parece que lleva incluso al tema cultural. ¿Por qué tenemos pueblos que por antonomasia decimos son beligerantes? Bueno, hay que revisar su historia. Hay que revisar su historia. Y tenemos pueblos que son más tolerantes, más dialogantes en general. Pues tendríamos que revisar su historia para comprender por qué se han formado así culturalmente. De verdad que esto es muy apasionante, ¿verdad? Muy apasionante, sí. Y creo que la necesidad de llevar a feliz puerto es lo que se intenta con la creación de las normas, con la creación de la convivencia y desde luego con la creación de las penas a quien infringe las normas. Hay otro tema por allí que me parece interesante y que me parece involucrado en todo esto. Ya convinimos como sociedad una serie de normas que les dijimos a nuestros representantes que fueran y pusieran en el papel
y que se establecieran como leyes o como reglamentos o como normas para seguir en sociedad. Ya las pusimos allí. Pero no se cumplen, no se cumplen. Y hay jueces ya destinados para ello, y hay autoridades para llevar a cabo la observancia de esto, pero no se cumple. Y comienzan a surgir otro grupo social al cual todo esto le parece injusto y llega y toca la puerta de la panadería y dice: vengo a decirte que cada semana me tienes que entregar el 15% de tus ganancias. Oye, que ya estoy pagando impuestos. No, espérate, yo no soy el gobierno. Yo vengo por el 15%, porque si no me lo das, no te puedo proteger. Ah, caray, ¿de quién? De mí mismo. Entonces, es un asunto de verdad complicado, y yo estoy fascinado con la clase, doctor, porque Gracias, Fernando. nos va a llevar precisamente a esa necesidad de cultura, a esa necesidad de construcción de una manera diferente de ver las cosas para asumir positivamente esa convivencia, pero también a darle seguimiento al cumplimiento de esas normas. Gracias. Sí, no, al contrario, eres muy gentil además en tus palabras, Gerardo, muchas gracias. Haces que me sonroje, además, muy gentil, gracias. Pero fíjate que esto que señalas, pues tiene mucho peso en esta actualidad. Hace un par de semanas hubo un linchamiento de un abogado panista en Puebla. Le prendieron fuego, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa con este cumplimiento normativo y qué pasa cuando yo hago causa, digamos, cuando soy juez de mi propia causa, ¿no? En este caso, desconozco los orígenes, si había, como en otras ocasiones, que más o menos voy enterándome de lo que pasa, que habían secuestrado a un menor de edad y que atraparon a alguna persona y sobre él, la persona no preguntaron y se fueron porque era ajeno a la comunidad como tal. En este caso del chico, de este abogado, lo desconozco exactamente qué fue lo que pasó, pero ¿qué es a lo que la sociedad, digamos, a un grupo determinado, nos lleva a retomar en esta época? O sea, a principio de junio de 2022, tomar acciones de esta naturaleza tan graves. Bueno, entonces ahí esta disociación, eso es real, esta poca percepción del cumplimiento de las normas, de que realmente el Estado está castigando a quien tiene que castigar, que lleva a cabo procedimientos profesionales donde se encuentra el debido proceso y que castiga a los culpables, ¿no? Entonces, ante esta ausencia de Estado, pues empiezan a surgir este otro tipo digamos, de visiones, ¿no? Como por ejemplo, pues aquel que le das un cerrón en la calle, en el vehículo, y está tan desquiciado de lo que le está pasando en ese momento, y se baja con un tubo y golpea a toda la familia, o golpea el vehículo, ¿no? Y dices, pero pues que no fue un cerrón, o sea, digamos, a todos nos puede suceder, nos pasa todo el tiempo, pero no sabes las personas ya cómo están reaccionando precisamente por digamos, este alejamiento, y en algunos hace más crisis, por supuesto que en otros por los temas familiares, independientemente de que sean personas violentas en sí mismas, ¿no? Bueno, pues esa violencia en sí misma, si hubiera, digamos, una percepción del cumplimiento normativo y que si no lo cumples, pues te va a pasar algo así, bueno, pues seguramente por lo menos lo pensarán 2 o 3 veces, ¿no? Este tema. Y bueno, esto ya nos va colocando de manera muy natural justamente en cuáles son estos valores y principios que hoy en día estamos queriendo proteger como sociedad. Y ya vimos que los que más impacto tienen en la sociedad, de eso se encarga la materia penal, ¿no? El secuestro, por ejemplo, el terrorismo. En este caso, Abel Vargas, ¿andas por ahí que puedas prender tu micrófono? Sí, doctor, adelante, dígame. Qué gusto, Abel. Oye, si has escuchado hablar, bueno, pues de estos delitos de terrorismo, ¿no? ¿Cuál crees que sea el valor que se pretende proteger al regular una figura como esta, de actos de terrorismo?
¿Cuál es el valor fundamental de la sociedad que se quiere proteger ahí? Supongo que va a ser la seguridad. La seguridad. Ujú. ¿Qué otra cosa más crees que pueda ser? La integridad personal, porque también eso Sí, lleva. la vida, dice Diego, también, por supuesto, pero hay un valor todavía más. Fíjense, no es un derecho como tal, pero es un bien jurídico intangible. A ver, la Constitución tiene derechos, ¿no? Libertad nos genera derechos, reconoce nuestros derechos, reconoce nuestras libertades, pero también mantiene bienes jurídicos intangibles. Y este, digo, tiene un nombrecito así medio especial, pero justamente lo estabas diciendo, Abel, la seguridad. ¿Qué te provoca seguridad? Tranquilidad. Justo, esa es la palabra. El valor principalmente que se protege no es la vida, no es la seguridad de las personas, es la tranquilidad. Vivir en un país, en una sociedad de manera tranquila, de manera pacífica, es un bien social intangible. ¿Por qué? Pues porque no lo puedes medir, no lo puedes cuantificar, pero sería horrible pensar que en cualquier momento te vaya a caer el crimen organizado, te vayan a secuestrar, ¿no? O otro grupo, digamos, porque piensa distinto a tu sociedad, o porque tiene una visión de Estado o de vida o de religiosidad diferente, pues venga y te amenace esa tranquilidad. Entonces, fíjense, los actos de terrorismo o las leyes contra el terrorismo se dirigen a proteger la tranquilidad de las personas. ¿Estamos? Perfecto, Abel, lo dijiste muy bien. Ahora, imaginen ustedes cuando hablamos de el tema de la democracia. ¿Se acuerdan que lo hemos platicado ya en varias ocasiones? He sido yo muy reiterativo de qué podemos pensar acerca de la democracia. Axel, Tapia. Tienes tu micrófono apagado, Axel. No, bueno, si no, ahorita regresamos contigo. Yadmi Jiménez. ¿Sí me escucha? Ah, ya estás. Ahorita entonces vamos con Yadmi. Adelante, Axel. ¿Te acuerdas que hemos platicado de cómo concebir la democracia? ¿A qué se refiere? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la democracia? Cuando hablamos de la democracia, podemos decir que tratamos de respetar el derecho de la decisión de los demás también. Ajá, pero ¿te acuerdas? No sé si recuerdas que hemos platicado acerca de Marvel, por ejemplo, de los multiversos, y decíamos, a ver, ¿qué pasaría si llega el Axel del 2030, ¿no? Y te dice, y tú dices, wow, o sea, voy por un super camino, este es el Axel en el que me quiero convertir, porque este es su estilo de vida, y ese es el que me encanta, el estilo de vida que tiene Axel del 2030. Entonces, tú, ¿cómo verías a ese Axel del 2030? O sea, en su estilo de vida, ¿cómo lo verías que dijeras, eres un campeón, qué bárbaro? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vería? Pues bien, ¿no? Igual depende de las condiciones en las que esté ese Axel. Pues sí, pero pues imagínate tú que dijeras, ¿qué diferencia te encontrarías a Axel del 2022 y al Axel del 2030 que dijeras, wow, eso me encantaría convertirme en él? ¿Así voy bien? O a lo mejor te dicen, Axel del 2022, tienes que reestructurar tu vida un poco. ¿Cómo lo verías? Pues yo lo vería bien, ¿no? Como una oportunidad de cambiar ese futuro. Tengo las ganas de ser como él y la Pero ¿qué ves? oportunidad de ¿Qué ves cambiarlo. objetivamente? ¿Qué le ves? Objetivamente, Sí, pues, que dijeras, de aquí soy, compadre, ¿eh? pues tal vez el conocimiento que he adquirido a través de los años. Ok, entonces digamos, conocimiento digamos, de académico, Sí, conocimiento de la vida, ¿no? académico de la vida. Lo ves, por ejemplo, con un bastón, caminando lento, ¿no? Como sabio, de estos sabios
repartiendo conocimientos abajo de un árbol o qué, predicando, no. O lo ves a lo mejor en un carro último modelo y dices, wow, eso ya me está gustando, ¿no? Pues sí, puede ser también, ¿no? De acuerdo a las condiciones laborales que tenga. Claro. Bueno, ¿qué te parece, Axel, que te diga que desde ahorita te lo firmo que lo vas a lograr? Pues estaría padrísimo, ¿no? Sí. Y entonces tú, pero digo, a ver, esta es mi chamba, yo voy a dejarte el camino pavimentadito para que tú lo recorras y ya, si a ti te da flojera, te quedas dormido, te vas de fiesta, esa es ya tu bronca. Si tú no Sí. logras el objetivo es por tu culpa, ¿de acuerdo? Bueno, pero ¿qué tal que ahora tú dices, órale, me late y te firmo también el proyecto, pero ¿qué tal que ahora dices, yo te firmo, Axel, que de ninguna manera lo vas a lograr? Que me voy a encargar, entre comillas, por hacer yo la mayor de las flojeras para que no tengas esa autopista por la que puedas transitar. Ya verás cómo le haces si tomas caballos, si juntas dinero para contratar una avioneta, a ver si no se te cae en el camino, pero yo te aseguro que con las condiciones que tenemos ahorita no lo vas a lograr. Y tú, a lo mejor, pues ya empiezas a analizar las cosas y dices, no manches, de verdad sí, no lo voy a lograr. Y donde lo voy a lograr es fuera de México. Me voy a tener que ir a otro país. Digo, está emocionante y lo que quieras, eres joven y tal, pero a ver, me voy con una maleta en la mano, una cajita en la mano, ¿no? O como diría Emanuel en esa canción, con su bolsita en la espalda. Imagínate que en eso se resume tu vida, en una bolsita en la espalda, y tienes que emigrar de tu país porque eres un perseguido político, porque eres un desplazado de una comunidad, ¿no? Porque a lo mejor el tema de la pandemia está de tal naturaleza que necesitas, bueno, Un mejor estilo de vida, ¿no? sabes que viene la horda de Walking Dead ya virulentos y pues tienes que huir hacia otro lugar, ¿no? Pero imagínate que yo te lo firmo desde ahorita, que no hay condiciones para que logres tus sueños. ¿Cómo va a ser tu día, el día siguiente? Bueno, pues a lo mejor ya le voy a echar muchas ganas, pero va a llegar un momento en que te deprimas y que lo único que pase pues, es Te que desesperes. te desesperes y tengas oscuridad un poco, ¿no? Bueno, pues de eso se trata la democracia. La democracia se trata de poder aspirar a un estilo de vida que todos queremos de manera legítima tener. El que ustedes vean profesional, familiarmente, de salud, lo que quieran ustedes. Algunos se quieren operar la nariz, otros quieren quitarse algunos kilitos de más, otros quieren estar más saludables, otros quieren tener temas económicos que les den mayor tranquilidad, otros los temas académicos, otros la sapiencia, ¿no? Otros, pues la actitud, un cambio de actitud ante la vida, otros tratar de encontrar felicidad. Cada quien tiene sus propios objetivos de vida. Y cuando los platicamos así en conjunto, seguramente tenemos muchas cosas en común. Somos comunidad precisamente y hay más cosas que nos unen que más cosas que nos dividen como tal. Bueno, entonces, si de entrada de eso se trata la democracia, pues quiere decir que es uno de los valores fundamentales que la sociedad debe de proteger. ¿Estamos? Vamos en esta línea argumentativa. Si nosotros cedemos soberanía individual al Estado y el Estado asume este derecho de castigo y además establece dos tipos de sanciones y procedimientos dependiendo de la profundidad y de la importancia que le damos nosotros a ciertos valores, ciertos derechos o ciertas libertades, como en el caso de la tranquilidad pública, la paz y la tranquilidad pública, como en los casos de actos de terrorismo, bueno, pues significa que tendríamos nosotros que redimensionar cuál es el valor que tiene la democracia desde este punto de vista. Si es algo que me va a permitir alcanzar mis sueños, mi estilo de vida, o por lo menos mantenerme en este estilo de vida, y no como dice Gerardo, pues ahora no puedo poner un negocio porque además de los impuestos tengo que pagar un impuesto de seguridad en contra de los mismos malosos, que es del 15%, y si no, incendian o matan o me destruyen. Entonces, y eso es ahorita, y después, ¿cuánto va a ser? Después va a ser el 20, el 30, el 50, y después les tengo que firmar, pues que ellos son los dueños de mi negocio, ¿no? Por el que he luchado toda mi vida, y pues mejor lo cierro
Y ya, mejor ya dejo de ser productivo, ya no le doy trabajo a nadie, ya no hago absolutamente nada, y me viene esta especie de depresión que nos comenta Axel. Entonces, ¿cuál es el valor que le damos a este principio, a este bien jurídico, a este bien intangible que es o la tranquilidad? ¿Queremos vivir tranquilos y queremos además vivir en la democracia? ¿Cuál es el valor realmente que le damos? O no, y nos importa. Por ejemplo, hoy no nos importa nuestra vida, no nos importa nuestra salud, no nos importa nuestra tranquilidad. Pues sí, ¿no? Y entonces, ¿qué pedimos? Mayor sanciones para el feminicidio, por ejemplo. Mayores sanciones para la violencia en contra de los niños. ¿Mayores sanciones a qué? Bueno, pues eso justamente hay que redimensionar. Si el valor de la democracia es algo que realmente nos importa, nos impacta como tal, entonces debería de ser sujeto a mayores sanciones por parte del Estado. ¿Estamos? Y entonces, a partir de este punto, podemos redimensionar si las personas que se encargan de salir todas las mañanas a limpiar la nieve para que los carros puedan pasar, que se encargan de ir poniendo pavimento en esa carretera para que podamos transitar hacia el pueblo denominado Bienvenidos a la Democracia, ¿no? Que esas personas que se encargan de organizar los procesos electorales locales que permiten justamente transitar, son las vías, ¿no?, por las cuales transitamos justamente para llegar a ese intento de democracia. Bueno, imaginemos ahora si esas personas son corruptas, si esas personas no hacen el trabajo que deben de hacer, si esas personas les venden sus servicios a los candidatos, dejando de ser imparciales, por ejemplo, llevando o cometiendo distintas conductas sancionadas o previstas por el Estado como sancionables, si realmente, digamos, este derecho administrativo sancionador realmente les obliga o realmente las conduce a reorientar su conducta. Y como decía mi abuelita, vale la pena recordarla en este momento, decía, mira, mijo, la carne es débil. Y cuando uno se sabe que es débil, mejor huye de la tentación, ¿no? Entonces, a ver, somos seres humanos y todos los seres humanos pasamos por ciertas debilidades. Y habrá quien le guste tener dinero y facilito. Habrá quien le guste tener o sentir esta sensación de soy importante, me buscan los políticos, me buscan los candidatos, y quién sabe cómo se dio la primera vez que me soltaron un premiecito, ¿no? Me mandaron una colección de libros, me mandaron unos boletitos de avión, me consiguieron una semanita en Cancún, y ahora lo último que vi que pasó es que un candidato me llevó un vehículo. ¿Como pago de qué? Pues de lo que le dije yo que lo iba a cuidar durante todo el proceso electoral. Y entonces ahora tengo, pues qué padre, ¿no? Y un terrenito, y tengo una casita extra, que ahora voy a ver a quién le voy a poner a nombre de, pues, de mi mamá o de mi papá o de mis hermanos. ¿Para qué? Para que dentro de la revisión de las responsabilidades, pues no aparezca que, digamos, me están llegando recursos adicionales y que no puedo comprobar por el ejercicio de la función pública. Bueno, pues entonces vamos viendo si estas conductas son las que realmente deben de desincentivarse en la actuación de los funcionarios públicos electorales, o habría otras tal vez que mejorar o que regular, y además el tema de las sanciones, ¿no? Como hemos visto, bueno, hay en este tipo de responsabilidades, dependiendo de la conducta, pues hay dos tipos claros, ¿no? Aquellos que son castigados por el derecho penal y los otros que son castigados por el derecho administrativo sancionador. Bueno, no nos vamos a meter ahorita a los delitos electorales, mañana los platicaremos, tocaremos un poco esta situación, pero lo que tenemos claridad, por ejemplo, lo que establece nuestra ley, es que, bueno, los consejeros electorales estarían sujetos a un procedimiento de responsabilidad en dos ámbitos. Uno, por el título 4 de la Constitución, como cualquier servidor público, y ello, digamos, su
el procedimiento que se instaure y la sanción le corresponderá a un órgano de control interno, ¿no? Es decir, una Contraloría interna del Estado o del propio organismo electoral. Y por otro lado está un procedimiento de remoción, ¿no? De suspensión de actividades y de remoción por parte del Consejo General del INE, y esto deriva, digamos, un poco en esta idea de que el INE fue quien los designó, y entonces ese mismo órgano, pues es el que tiene posibilidades de conocer su conducta y en todo caso instaurarle los procedimientos, ya sea para suspender momentáneamente sus funciones o destituirlos definitivamente del encargo, ¿no? Ahora bien, estos dos tipos de procedimientos, pues dependerá, digamos, su instauración de la gravedad de las conductas que se cometen. En alguna época el INE emitió un reglamento en donde podía graduar la sanción. Entonces, bajo este principio general del derecho que dice, quien puede lo más, puede lo menos, entonces entendió el INE que si podía, digamos, llegar a una sanción máxima, que es la destitución o la remoción de la persona en el encargo público, pues entonces podía de ahí hacia abajo imponer la sanción correspondiente. Sin embargo, como ahora ustedes se podrán imaginar, dirían, bueno, pues podría haber sido efectivo, digamos, traer un poco más a raya a las autoridades y no necesariamente esperar que cometan una actuación de tal naturaleza que los lleve a la remoción, ¿no? Porque entonces habría un gran margen de actuación de conductas irregulares que no son revisadas ni sancionadas por el INE. Pero, insisto, el sistema jurídico pues procura ser, digamos, tener esta visión de complemento, ¿no? Entonces, bueno, si no lo puede hacer el INE, lo tendrían que hacer las contralorías internas. Y así podrían establecer la amonestación, la multa y otro tipo de determinaciones como un extrañamiento y otras figuras que tiene el derecho administrativo para sancionar, a lo mejor suspendiéndole las dietas o el pago de un porcentaje del pago, no sé, determinadas sanciones del cual puede echar mano el derecho administrativo sancionador. Sin embargo, para el INE, el único procedimiento que puede instaurar y concluir es el de remoción de los encargos públicos como tales. Y entonces decíamos, ¿qué pasó con este reglamento donde se establecían esta graduación de sanciones que podría ir desde la llamada telefónica del regaño, ¿no? Les prometo que no pasaba por el chanclazo de la mamá, es decir, no pasaba por ahí, pero pues podía ser una llamada de atención, podía ser un extrañamiento, llegar a la amonestación, una amonestación privada, una amonestación pública, ¿no? Y así hasta llegar, digamos, en esta graduación, hasta la remoción del cargo. Pero como ya dijimos que el derecho administrativo sancionador comparte, digamos, a la misma madre que es el derecho penal, que es el derecho punitivo del Estado, entonces hay ciertos principios, ¿no?, que informan y que nutren, es como el ADN, llamémosle así, que deriva de la misma raíz para el administrativo sancionador y para el derecho penal. Y uno de ellos es que las facultades del castigo deben estar expresas en la ley, ¿no? Es decir, hay principios como el de la ley es dura, pero es la ley, estamos de acuerdo, pero si no hay ley, no hay castigo. Si no hay una conducta que el Estado determine como irregular y que además amerite una sanción, pues entonces, si no existe esa conducta regulada, no hay un delito que perseguir o no hay una sanción. Y además, podría estar establecida la conducta, pero no estar establecida la sanción. Y entonces no hay, digamos, no hay delito si no hay una pena establecida. Entonces, estas reglas que utilizamos mucho, que las escuchamos mucho en el derecho penal, bueno, parten, digamos, de la misma madre, del mismo ADN, y por lo tanto también informan y nutren el derecho administrativo sancionador.
no podría haber una sanción administrativa si no está establecida en la ley. No podría haber una sanción administrativa si no está establecida la conducta en la ley. Y eso se llama, en materia, digamos, de la abogacía, se llama el principio de reserva de ley. ¿Esto qué significa? Que tiene que estar expresamente establecido en la norma la conducta y la consecuencia, la sanción. Si falta una de ellas, pues hay hay un error legislativo. Y alguien diría, bueno, pues podríamos más o menos imponerle la sanción similar a una conducta parecida, ¿no? Bueno, aquí no son como los medicamentos genéricos similares intercambiables, ¿no? Aquí o es la conducta o no es, o es otra cosa. Y entonces, esta parte de, por ejemplo, que establece nuestra Constitución, que en materia penal, que es una garantía de toda la sociedad, que en materia penal no podrán imponerse sanciones por analogía o por mayoría de razón. ¿Esto qué significa? Bueno, si por haber tomado un café de la tienda sin permiso y sin pagarlo amerita una sanción, cuanti más, por ejemplo, si me llevo algo que es más caro, ¿no? O algo que, por ejemplo, que no estaba a la venta. Por ejemplo, puede ser la mochila que dejó otro visitante a la tienda y que la dejó resguardada en el área de cajas, por ejemplo, de servicio al cliente, ¿no? Decir, bueno, pues a ver, es que una cosa es que te lleves un producto de la tienda y otra cosa es que te lleves la mochila que tenía una computadora de otro cliente y que la dejó al servicio al cliente, ¿no? Y que lo que estuviera sancionado, pues justamente es el no pagar por un producto. Y entonces ahí, digamos, escapa la naturaleza del tema, o sea, no son compatibles, pero bueno, decir, bueno, si por analogía, si te llevas el café, también te tengo que castigar por esta parte, ¿no? O al revés, por mayoría de razón, que implica que hay más razones de peso, ¿no? Que no está previendo el legislador, pero que socialmente consideramos que sí es, digamos, que tiene esta mayor fortaleza y mayor peso lo que estás haciendo, que si estás sancionado con menos, pues cuanti más, dirían los tradicionales, cuanti más por una cosa que estimamos hoy que es de mayor envergadura y de mayor peso, y por lo tanto debería ser sujeta a una mayor sanción. Bueno, pues el derecho penal, para el derecho penal así está establecido, que no podrán imponerse por analogía ni mayoría de razón ninguna pena. Y bueno, pues como tienen la misma madre, justamente, el derecho administrativo sancionador y el penal, pues estos mismos principios del derecho punitivo del Estado también le aplican al administrativo sancionador. Adelante, Gerardo, por favor, te escuchamos. Sí, escuchando lo que comenta, doctor, y toda vez que son sancionables las conductas establecidas explícitamente en la ley, y solamente esas, vale la pena reflexionar acerca, y hablando solamente del tema que abordamos, que son las conductas de los órganos públicos locales electorales o de las autoridades electorales en general, y escuchando que solamente la posibilidad de una sanción fuerte por parte del INE es la remoción de los consejeros electorales. ¿Qué hacer entonces para no llegar a eso y resolver el problema antes? Porque cuando esto se da es porque ya ocurrió un error, hasta por decirlo de alguna manera, un delito que se tiene que castigar de esa manera, pero ya tuvo muchas implicaciones, ya tuvo de entrada una implicación posiblemente en el proceso electoral del cual surge la conducta que se está sancionando, pero además tiene un impacto en la propia imagen de la institución, que es garante, que se presume garante de el proceso electoral y de la construcción de la democracia. ¿Qué hacer allí? Yo creo que es muy importante para el legislador, o muy necesario que el legislador lo tome en cuenta,
para que en las leyes secundarias o en los lineamientos correspondientes se establezca un proceso evaluatorio y una autoridad que dé seguimiento precisamente a la conducta o al comportamiento o al cumplimiento en eficacia y eficiencia de estas autoridades para que sean modificables, sancionables antes de llegar a la autoridad jurisdiccional. Claro. Pues mira, Arturo, el artículo 98 de nuestra ley que regula toda la actividad electoral, fíjate bien, dice el artículo 98, los organismos públicos locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios de entrada. Gozarán de autonomía en su funcionamiento, ¿no? Entonces, a ver, cualquier regla o cualquier conducta que rompa la autonomía del funcionamiento, pues seguramente ya estará observable. Luego, independencia en sus decisiones. Y cuando hablamos de la independencia, habrá que entenderla ajena a sus decisiones a las variantes de los poderes públicos como tal, ¿no? Es decir, que no haya una injerencia del legislativo o del judicial, del judicial o del incluso administrativo, es decir, del titular del poder ejecutivo local, que no afecte la decisión de los consejeros electorales. Dice más adelante, serán profesionales en su desempeño, con lo cual habría que entender cuál es el concepto de este profesionalismo. Y dice, y se regirán por los principios. Cuando hablamos de principios, no estamos hablando de reglas, hablamos de conceptos mucho más amplios y que nos dan una idea, digamos, como de esto que nutre toda la actuación, ¿no? Estos principios son los de certeza, que implica justamente que la sociedad tenga esta predecibilidad de la actuación de la autoridad electoral, ¿no? Es decir, que la sociedad tenga cierta creencia de cómo que las cosas se están llevando de tal manera y que van a concluir de tal manera, ¿no? Entonces, esta certeza que no haya de pronto un cambio en las reglas de operación que puedan afectar la voluntad de los ciudadanos o el ejercicio de votar, por ejemplo. Nos habla después del principio de imparcialidad. Esto, insisto, esto pues tiene que ver con eliminar las presiones internas que no sean sometidos los consejeros electorales a tomar alguna decisión que afecte en particular alguna de las partes o de los actores políticos hacia dentro, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, el caso de supersecretarios que ahí llevan mucho tiempo y que tienen como una especie de poder, y los propios secretarios son los que imponen incluso la agenda del organismo electoral, tomando en consideración tal vez la curva de aprendizaje de los nuevos consejeros, o porque alguien ya les leyó la cartilla y le dijeron, aquí el que manda va a ser el secretario y yo voy a aceptar que tú llegues a ese encargo, aunque yo no lo voy digamos, yo no te voy a designar, pero yo no voy a objetar tu nombramiento por parte del organismo electoral, pero te aviso que aquí el de los chicharroncitos y que truenan son con el secretario o con un director determinado, ¿no? Entonces, pues esto tendrían que cuidar mucho los consejeros, la parte de la imparcialidad, la independencia hacia afuera, es decir, que no estén afectados por otros factores del poder y que pudieran justamente afectar las decisiones. La legalidad, que tiene que ver con el cumplimiento de la norma. Y acuérdense que ahora la legalidad no solamente tiene que ver con decir, bueno, pues yo acato las atribuciones o cumplo con las atribuciones que me da la ley, sino que también tiene que ver con la Constitución y con las convenciones, a partir del artículo 1 constitucional que establece que toda la aplicación de las normas debe de tener como propósito maximizar los derechos fundamentales de los individuos y que si tuvieran que interpretarse tendrían que hacerse en extenso, es decir, ampliando
de mejor medida o de la mayor manera posible justamente esa posibilidad del ejercicio de los derechos fundamentales. Y que además sus interpretaciones deben ser progresivas. Así, esto implica que la autoridad no solamente debe de aplicar y de interpretar en favor del ser humano, sino que también tendría que proveer los mecanismos que garanticen justamente la maximización de ese derecho del individuo. La máxima publicidad, pues implica justamente ser como una especie de pecera, ¿no? Donde todos podamos ver cómo se está moviendo la actuación de la autoridad y no solamente a través de lo que publican en su página de internet, sino que esta máxima publicidad justamente hay que entenderla de esta manera. ¿Cómo puedo maximizar el conocimiento, la transparencia? Bueno, tienes dos opciones, tú decides, la subes a tus estrados electrónicos o la difundes en redes sociales o la difundes en periódicos, en la radio, y decir, bueno, pues todo eso, ¿no? Justamente todo eso me va a dar la maximización. Oye, ¿y siempre se puede subir? ¿Siempre puedo escalar más? Sí, claro. Podrías hacer algo más y podrías inventar una canción y podrías hacer un video y podrías hacer un concurso y podrías, no sé, de ti depende cómo puedas maximizar justamente esta publicidad, ¿no? Darla a conocer. Imagínense que de pronto sale la convocatoria para nombrar a los consejeros municipales electorales. Y esta convocatoria está oculta, pues sí está por ahí en uno de los acuerdos del Consejo General, que tiene muchísimos acuerdos y solamente vienen por fecha. Acuerdo de la sesión de fecha fulana de tal. Y eso, pues quién sabe. Y entras y bueno, primero que nada te piden que descargues un programa de PDF y luego no sé cuál más. Y luego tarda muchísimo. Y luego pues ya tienes ahí la versión estenográfica y pues tienes que leer toda el acta, leer todo lo que para ver si realmente ahí fue donde se tomó el acuerdo que te interesa o no. Los buscadores no son los más adecuados, ¿no? No te ponen cuáles son los elementos esenciales de cada acta o un pequeño resumencito de lo que pasó. Eso no es máxima publicidad, ¿están de acuerdo, no? Entonces, y si por ahí viene escondida la convocatoria para nombrar o para que las personas puedan registrarse como consejeros municipales, pues no pues resultaría que eso no es un acto de máxima publicidad y pudiera impugnarse, claro, porque se está afectando uno de los principios previstos en la propia ley. ¿Cuál sería el propósito, digamos, oscuro que tendría el no hacer, darle esa máxima publicidad? Pues tener acaparado el control de los órganos, a partir incluso de que si quieres ser consejero, pues me vas a tener que dar una lanita porque yo te voy a nombrar, ¿no? O porque vas a responder a una estructura electoral, ¿no? Y que yo voy a después a venderle a los candidatos, o porque no sabemos ya, digamos, podemos pensar muchas cosas, ¿no? Como que quieren conquistar el mundo seguramente también con este tipo de cosas. Pero lo cierto es que la ley, como no podemos probar eso, lo que sí podemos probar es que no hubo la máxima publicidad. Y con ello, pues más allá de los intereses oscuros que pudieran tener, por lo menos está el que no sabe leer la ley, ¿no? El que hay una ineptitud para leer la ley y que entender que ese tipo de acuerdos deben de tener la máxima publicidad. Y entonces, digamos, alguien puede decir, ¿y cuál es la máxima? Pues la que da la razón, es decir, tampoco hay que inventar el hilo negro y simplemente hay que entender si bajo las condiciones y circunstancias de cada organismo pudiera haber hecho más. Y me parece que sí, ¿no? Así como cada magistrado tiene su cuenta o consejero tiene su cuenta personal en redes sociales, pues también los organismos electorales tienen sus redes sociales y podrían incluso hasta pagar una lanita para que se promocione esta convocatoria, ¿no? Y podrían también salir a dar alguna rueda de prensa, hablar, ¿no? Invitar a acudir a los organismos electorales a algún evento, digamos, perdón, a los municipios en algún evento, y además de que les serviría conocer el territorio,
pues podrán anticipar y le recordamos que va a haber esta convocatoria, ¿no? Para que se anoten, porque además muchas personas que integran los organismos electorales realmente lo ven como una posibilidad de trabajo en una época determinada, ¿no? Es una manera de allegarse un recurso extra y que además ahora con la institucionalización de este servicio público, pues realmente pueden hacer carrera. Yo conozco carreras desde el año 94, que el día de mañana les voy a platicar del primer caso de remoción de un consejero, en ese entonces eran consejeros ciudadanos, en el estado de Puebla, justamente. Yo en aquel entonces era director jurídico de un organismo electoral, estaba yo recién salido de la universidad, y me tocó ver el primer caso histórico de la remoción de un consejero ciudadano. Así que bueno, mañana les tengo preparado esa plática que va a estar bien interesante. Como dicen, yo la viví, ¿no? Ahora sí que no es mi verdad, yo la viví, me tocó vivirla en todos los sentidos, así que me encantaría platicárselas el día de mañana, así como vamos a ver también algunos casos que ya han sido resueltos tanto por el INE como por los tribunales acerca de diversas conductas que se estimaron irregulares y que que motivó justamente la apertura de un procedimiento de remoción. Casos también muy extraños donde hay procedimientos abiertos y no han concluido, casos donde hay resoluciones ya y que, bueno, pues los funcionarios siguen actuando, siguen trabajando, ¿no? Entonces, son temas muy interesantes que vamos a platicar. También les voy a comentar que cuando estuve fuera yo del Tribunal Electoral, haciendo con una consultoría electoral, justamente también me tocó la defensa de un funcionario de un organismo electoral, donde además de la vía administrativa de la remoción, estaba la vía penal por una indebida utilización de los listados nominales, y entonces me tocó litigar ese caso también ante los tribunales federales, y bueno, afortunadamente ganamos en todas las instancias, pero también me gustaría platicárselos de viva voz, lo que me tocó ver también desde la parte del litigio electoral, ¿no? No sé si hasta aquí tengan ustedes alguna duda, alguna inquietud. Lo que me gustaría, ya estoy por concluir para abrir un espacio de preguntas y respuestas, y además, ¿saben qué? Invitarlos a las 11 de la mañana, ya en un ratito, va a haber una súper conferencia de un gran tratadista español, Díez Picasso. Ya va a estar a las 11 en conferencia, entonces se la recomiendo ampliamente. Así que por eso me gustaría también terminar un poco antes la clase. Ya saben que normalmente nos rebasamos el tiempo, ¿no? Un par de minutos, pero en esta ocasión me gustaría que pudiéramos concluirla en los tiempos también programados, para que también quien desee irse por un buen cafecito, un tamalito, lo que consideren para desayunar, que hace hambre, y esperen, de verdad, se la recomiendo ampliamente la conferencia, ¿no? Como tal, en las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral, ahí está la invitación, ahí está el link, donde se pueden, cómo se pueden conectar, y si tuvieran alguna duda, pues me mandan un correo, ya tienen mis datos, o en Twitter, y por ahí también les paso la información. También voy a estar subiendo ahí algunas notas de lo que vaya yo escuchando sobre esta gran conferencia. Bueno, pues solamente para dejar un poco sentado un poco como corolario, ¿no? ¿Qué es lo que me gustaría que tengamos como anclaje? El primero, que fue lo que platicamos con Axel, es de qué hablamos cuando hablamos de la democracia. Ya vimos que tiene que ver con este estilo de vida con el que todos legítimamente soñamos, ¿no? Y para eso, pues, trabajamos todos los días, ¿no? Nos preparamos, aún enfermos vamos a trabajar, ¿no? Aún con el tema del COVID, pues en el arriesgue y todo esto, pues con tal de qué, de lograr ese objetivo y no nada más de vivir un día más y se acabó, ¿no? O sea, de tratar de alcanzar ciertos objetivos de vida y que todos compartimos, ¿no? Entonces, hablar de la democracia es bien interesante porque tenemos que relanzar el concepto, ¿no? La idea y el valor que tiene la democracia. Primer punto. Segundo punto,
el derecho de castigo del Estado deriva de esta, digamos, de esta concesión que le hacemos de dejarnos castigar, ¿no? De dejarnos, digamos, no es una relación sadomasoquista, sino que, bueno, finalmente dejamos parte de nuestros derechos para lograr otros de carácter colectivo, como es la protección a la comunidad con el ejército, la policía, o temas de infraestructura, por ejemplo, que necesita la sociedad, ¿no? Las ciudades. Y entonces este derecho de castigar que le estamos delegando, le estamos dejando al Estado, digamos, tiene una regulación penal y una regulación administrativa dependiendo de los valores que en ese momento la sociedad estima como relevantes o más profundos, de mayor arraigo, de mayor trascendencia, como es la vida, la libertad, etcétera. Entonces eso se lo encarga a la parte penal. Y otros que no tienen tanto impacto se los encarga a la parte administrativa. La primera pregunta que debemos de hacer ahí es, ¿cuál es el valor que le damos a la democracia? No tiene tanta importancia, dejémoslo que lo regule lo administrativo. O sí tiene tanta importancia tal, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona infectada con VIH, por ejemplo, ya saben que a partir de los 80s, pues cuando se hablaba de los preservativos, se hablaba como un mecanismo para, digamos, para el control de la familia, control de natalidad, nada más, no como un mecanismo para la protección de enfermedades, pero a partir de que surge y se identifica el VIH, entonces el discurso cambió. Y el discurso es que también ahora sirve no solamente para el control de la natalidad, sino que sirve para la no transmisión de enfermedades venéreas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si una persona, a sabiendas, como sucedió, que tenía esta enfermedad, pues no le avisaba a sus parejas, ¿no? Y mantenía relaciones con ellas? Bueno, pues es, digamos, es una situación, pues de entrada que es, alguien puede decir que es inmoral, ¿no? Que es injusta, porque todos tendrían derecho a saber la condición de salud y lo que te puede pasar si mantienes relaciones con esa persona. Pero si a sabiendas de que lo tienes, esa enfermedad, y no avisas de ello, pues entonces pones en un grave riesgo de salud a esa persona, que puede concluir también con su vida o con el estilo de vida que normalmente tenía, ¿no? Porque ahora se la va a pasar yendo a hospitales, ¿no? Con inmunodepresiones, con cualquier gripa, pues hay que entrar al hospital, con medicamentos para toda la vida, a lo mejor la corren del trabajo porque saben que tiene esa condición física, esa condición de salud, etcétera. Entonces, afecta tu estilo de vida, el que tenías y el que quisieras aspirar, ¿no? Tu edad promedio, pues terminará siendo menor por este tipo de enfermedades. Bueno, entonces, cuando analizamos que la salud, ¿no? Y este tipo de contagios pueden afectar este estilo de vida, pues se sancionó en materia penal, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de la democracia, que tiene que ver con ese estilo de vida al que todos queremos llegar, o por lo menos mantener, pues la pregunta es, ¿qué tanta importancia le damos? Para que o sea regulado por la materia penal, o sea regulado por el administrativo sancionador. De ese punto tiene que empezar nuestra reflexión. A lo mejor en aquellas épocas tal vez no importaba tanto, ¿no? O le dábamos cierto valor a las cosas y punto. Pero ahorita hay que analizar justamente cuál es el valor que tiene el principio de la democracia para nosotros. Y entonces a partir de ahí, pues ya saber en dónde debe estar posicionado, ¿sí? En los que regulan el penal o lo que lo regula el administrativo. Ese es el segundo punto. El tercer punto, el administrativo sancionador, que es donde está ahora, el tema que estamos viendo, comparte de su hermano, digamos, algunos genes que les dieron sus padres, que es el derecho de castigar. Entonces, el derecho administrativo sancionador no deriva del derecho penal. Habrá cosas del derecho penal que no le aplican al sancionador, pero hay otras cosas que sí tienen compatibilidad. ¿Pero por qué? Porque tienen a los mismos padres, llamémosle así, ¿no? Pero son dos hermanos completamente distintos que comparten cosas en común, ¿de acuerdo? Entonces, el administrativo sancionador no deriva del penal y no todos los principios del penal son aplicables al sancionador. Es autónomo, es independiente y tiene su propio desarrollo como tal.
Y el último punto que quisiera dejar anclado aquí es que, que hay, digamos, el sistema de responsabilidades se complementa. Para los procedimientos de remoción, digamos, el castigo máximo en la materia administrativa, bueno, lo ve el INE, ya lo vamos a ver mañana el procedimiento como tal, pero previo a esa sanción, digamos, no lo conoce el INE, sino que eso lo conocen las contralorías internas. ¿Por qué no lo conoce el INE? Porque hay ciertos principios que aplican, como es el principio de legalidad, y el INE solamente estaba facultado para, digamos, para imponer ese tipo de sanción, conocer ese procedimiento e imponer esa sanción. Y ese es el principio que debíamos de respetar. Todo lo demás debería estar establecido para las contralorías. Ahora, lo que habrá que hacer es un análisis de las evidencias de los distintos procedimientos de contralorías internas, si realmente llegan a tener esa eficacia, o simplemente también es una forma de controlar desde el gobierno a los organismos electorales y tener por lo menos ahí guardado el expediente, ¿no? La carpetita ahí de investigación para sacarla en el momento pues que consideren procesalmente oportuno para obtener algún beneficio de alguna decisión, vulnerando estos principios de independencia o de imparcialidad, objetividad, profesionalismo, certeza y objetividad como tal. Entonces, bueno, esos son los puntos que quería dejar yo anclados. Para mañana vamos a ver ya el procedimiento en específico, resoluciones, casos ya en concreto. Les voy a platicar este primer antecedente que me tocó vivir y les voy a platicar también, si el tiempo me da chance, en mi experiencia también en la defensa de un caso de un consejero electoral. Adelante, Gerardo. Sí, complejo, doctor, porque lo que usted dice y cómo abonar a la democracia o cómo hacer, cómo lograr democráticamente que una conducta pase de un proceso administrativo solamente a un proceso penal. ¿En manos de quién estaría la concreción de esa reclasificación? Pues evidentemente tiene que ser de parte del legislativo, ¿no? Eso nos queda claro. Pero correcto. El asunto es, primero que nada, lo que tenemos que hacer es conciencia. Uno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la democracia? Dos, conciencia de cuál es el valor que realmente le damos a la democracia. Porque a lo mejor para ti, para mí, tiene un gran valor. Y a lo mejor tú y yo damos la vida ahí, estimado Gerardo, nos envolvemos en la bandera y nos tiramos como niños héroes. Pero para otros, a lo mejor el tema de la democracia no es algo que realmente les importe mucho. Pero cuando empiezan a analizar que lo que está de fondo no es la palabra democracia, no son las elecciones, no es la renovación de otros, es los sueños que nosotros tenemos a Chihuahua. Entonces dices, a ver, no es lo mismo pagar impuestos, fíjate cómo cambiamos el concepto. Una cosa es pagar impuestos y todos, yo digo, pero todos sí, está bien, hay que pagar impuestos. Pero cuando te digo que van a tu casa y te quitan 3 platillos a la casa de Doris, ¿no? O 10 pinturas o 10 juguetes de tus hijos, pues dices, eso ya no me gustó. Pues eso es lo que son los impuestos. Exactamente. Es una toma, no digo que sea arbitraria porque está en una ley, ¿no? Ajá. Pero cambia ya la sensación de que hay alguien que me vino y me quitó, ¿de acuerdo? Y entonces ahora empiezo a ver, tal vez que el tema de mis impuestos es alguien que viene y que me quita el tema de los impuestos, ¿no? Pero tengo que entender, debo de tener otro tipo de reflexiones, como esta de justicia redistributiva. Y dices, ok, a ver, lo aceptaría siempre y cuando tú me demuestres que realmente estás haciendo cosas con mi dinero, ¿no? Hace una semana di clases sobre presupuesto participativo, iniciativa popular, y decíamos, bueno, a ver, yo de qué manera voy a contribuir con mi comunidad. Cuando me doy cuenta en los videoescándalos, pues que se están robando el dinero, que se están comprando casas en el extranjero, que están teniendo empresas fachadas, que cada vez son más ricos estas autoridades. ¿Y dónde está mi dinero? O sea, mis impuestos, ¿cómo están trabajando? El pago de las gasolinas tan alto, ¿cómo está trabajando en favor de la comunidad? ¿No? Entonces viene esta disociación, dices, a ver,
estos 3 platillos que ya entendí que alguien los necesita más que yo, resulta que llegaron a la casa del mismo gobernador y entonces juntó todos los platillos para dar una fiesta para sus hijos. Y dices, es que así no era, ese no era el objetivo, ¿no? Así es. Entonces, cuando llegamos a este punto es cuando se generan estas brechas y disociaciones. Por eso es muy importante que lo que tenemos que como comunidad es relanzar el concepto y el valor que tiene la democracia para ubicarla en el papel que históricamente le debe de corresponder en este momento. Adelante, Abel. Sí, perdón. Adelante, Gerardo, y luego con Abel y con esto concluimos. Perdón, y precisamente hacia allá iba encaminado el comentario, doctor, porque, bueno, yo me estoy dando cuenta que efectivamente hace falta un cambio, una reclasificación o una modificación o algo para que efectivamente se concrete democráticamente lo que está ocurriendo con estos órganos, pero no se está dando. A ver, lo primero que tengo que hacer yo es cuestionarme. Para cuestionarme, lo primero que tengo que hacer es informarme si lo que se está haciendo es correcto o incorrecto. Es decir, comenzar a cambiar ese mecanismo, modificar, como coloquialmente se dice, el chip que traigo para pensar de una manera diferente. Exacto. Y eso me lleva a analizar el grupo de representantes que yo elegí están haciendo lo correcto de acuerdo a mi concepción o a la concepción de mi colonia, a la concepción de mi estado, a la concepción de mi país, sí o no. ¿Lo están haciendo correcto? Ah, bueno, pues cuando vengan las elecciones voy con ellos. Ah, no están haciendo lo correcto. Entonces, ¿quién haría lo correcto? ¿Quién, según lo que prometen o lo que tienen establecido como plataformas, tendría posibilidades de hacer lo correcto, según esta concepción particular o social? Ah, pues fulano de tal, bueno, pues entonces ahora voy con fulano de tal. Me parece que ese es ir completando la manera democrática de la vida. Muy bien. Gracias. Me gustó mucho esta reflexión final. Gracias, Gerardo. Adelante, Abel. Muy concreto para ya podernos ir. Gracias, doctor. Pues yo creo que estamos en la parte medular de lo que es nuestro diplomado y efectivamente concuerdo mucho con lo que acaba usted de comentar y también el compañero Gerardo, de que dar el valor a la democracia es importante y a lo mejor pues, se pudiera buscar a generar un poquito para que podamos ir a la reclasificación de los delitos que pasen de lo administrativo a lo penal. Esto me viene a la mente y le cuento así rápidamente porque lo viví en un proceso electoral en Oaxaca en el 2021-2022, que tuvimos una elección ordinaria para ayuntamientos y esa elección fue anulada por el Tribunal Electoral porque uno de los candidatos era su esposo, una candidata, su esposo era presidente municipal del ayuntamiento y utilizó muchos recursos públicos, utilizó gente del ayuntamiento para la elección y coacción del voto. Y por eso se anuló la elección. Final de cuentas, el tribunal declaró nula la elección y convocó a una elección extraordinaria. Sin embargo, pues no se castigó a la que anuló, a la que provocó la anulación de la elección. Es decir, la candidata se le dejó competir de nueva cuenta, a sabiendas de que ella, todo el mundo sabía de que su esposo lo había apoyado y ella conscientemente utilizado recursos públicos para contender y sin embargo no se le sancionó como tal, simplemente se anuló la elección, pero se le volvió otra vez a darle la oportunidad para poder competir, ¿no? Entonces, ¿qué pasó después? Para la elección extraordinaria no había dinero para organizar una elección extraordinaria. De acuerdo a la ley,
a la Constitución que el candidato que provoca la nulidad de elección ya no tiene derecho a participar. Y a partir de ahí, pues el Consejo General del OPLE en Oaxaca, pues lo dejó participar. No había dinero para la elección extraordinaria. Se tuvo que pasar 3 meses, casi 4 meses después de anulada la elección para que se pudiera llevar a cabo la elección extraordinaria. Al final de cuentas, la candidata por el que ella provocó la nulidad de la elección no ganó, pero eso es lo que nos pasa. Estuvimos enero, febrero, marzo, sin autoridad municipal, porque debió de haber tomado posesión el 1 de enero, pero no había forma de cómo llevar a cabo la elección porque no había dinero. Y eso afecta, eso es parte de la democracia. Claro. Muchos servicios públicos, muchas cosas quedaron detenidos porque no había quien pudiera realizar los trabajos que se tenía que hacer. Es cuanto Pues por sí. el momento, doctor. No, gracias, Abel. Y de hecho, justamente esto, el llevar a cabo este tipo de reflexiones de base más profundas, pues nos hace repensar justamente si, por ejemplo, este sistema de sanciones, de nulidades y de sanciones, está siendo efectivo o no. Entonces, por ejemplo, Abel, yo te pediría de favor que para el día de mañana tú nos trajeras o nos dijeras que dependiendo de lo que tú consideras, que ya más o menos nos esbozaste, cuáles hubieran sido las sanciones adecuadas para evitar que en el futuro se cometen este tipo de infracciones. Pero eso ya te lo dejamos de tarea, estimado Abel, para ver si podemos empezar a rediseñar un nuevo modelo de protección a la democracia, porque el que tenemos aparentemente no está cumpliendo con los postulados o con la efectividad que merecemos nosotros. Bueno, pues hasta aquí dejamos esta charla. Nos vemos el día de mañana, puntuales todos, ya con café en mano. Y nuevamente les dejo la invitación para que se conecten a la conferencia del doctor Díez Picasso aquí en la Escuela Judicial Electoral. Que tengan muy buen día, estimadas amigas y amigos. Igualmente, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, buen día. Igualmente, buen día.